Buenas tardes. Eh, la clase pasada estábamos viendo eh, todo lo relacionado con las ventajas y de las desventajas de las vías de administración. Y en sí, lo que decíamos de las vías de administración era que es el sitio de aplicación del fármaco a partir del cual éste va a ingresar al organismo. Entonces, digamos que esta solamente es la primera parte para que un fármaco pueda llevar a cabo su acción. Pero digamos que no se queda hasta aquí. Entonces, una vez que el fármaco ingresa al organismo, se va a llevar a cabo todo un proceso que es como, conocido como la farmacocinética. Si recuerdan su tarea de las ramas de la farmacología, en sí la cinética se definía por los procesos que la conforman o se definía como este paso del fármaco a través del organismo. Hay, digamos, diferencias en cómo definirla, pero al final sigue siendo lo mismo. ¿Cómo va a pasar este fármaco a través del organismo desde que es depositado en la vía de administración hasta que es eliminado? Consideren que los fármacos llevan o más bien se mueven a través del cuerpo como se moverían muchos otros nutrientes o muchos otros elementos. Entonces, mucho de lo que ustedes ya han visto en otras materias, por ejemplo, en biología celular, es algo que pues estaríamos retomando, al igual que algunos procesos bioquímicos. Ya verán en este momento, bueno, conforme avancemos. Pero aquí lo importante entonces es si definimos esta farmacocinética por estos procesos, pues entonces sería el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Por lo tanto, como les decía, vamos a estar viendo cuatro procesos diferentes que en sí son lo que van a estar conformando toda esta farmacocinética. Y recuerden que esto no es más que evaluar el paso del fármaco a través del organismo desde que éste ingresa hasta que es eliminado del mismo. ¿Va? Todos los fármacos, sin importar de cuál se trate, se tienen que realizar sus estudios de farmacocinética. De hecho, habíamos visto que para el desarrollo de un fármaco, de una molécula desde cero, se requerían sus estudios de farmacocinética. Y esto es porque necesitamos saber si el fármaco realmente va a entrar al organismo, va a llegar hasta los órganos en los cuales debe llevar a cabo su efecto. Y algo muy importante y que nunca debemos olvidar es que todo fármaco que ingresa debe salir. Fármaco que no sale, pues puede ser riesgoso para el organismo. Pero eso lo estaremos viendo conforme avancemos en este tema de farmacocinética. Si continuamos con esto y comenzamos a definir cuáles o qué características tiene cada uno de estos procesos, pues lo podemos ver de la siguiente forma. Cuando nosotros aplicamos el fármaco, o más bien el medicamento, por la vía de administración que se elija, no importa cuál, recuerden que tenemos dos opciones. Una es que actúe de forma local y otra es que actúe de forma sistémica. Una condición para la actividad local es que se quede en el sitio de aplicación y que no pase a ningún otro lugar. Entonces, en ese caso, pues estaríamos hablando no de todos estos procesos completos, porque para empezar no habría una absorción y la absorción entonces sí sería para los fármacos con un efecto sistémico, porque la absorción es el paso del fármaco desde el sitio de aplicación hasta el torrente sanguíneo. Y la gran diferencia que veíamos entre un efecto local y un efecto sistémico es que el efecto sistémico inicia o se considera en cuanto el fármaco llega a la sangre. Así que ese paso del sitio de aplicación a la sangre es la absorción. En el caso de la distribución, sería el paso del fármaco desde la sangre hacia los diferentes tejidos del organismo. En este caso, consideren que estamos hablando como tal de todos los tejidos que no son la sangre.
porque estar en la sangre o llegar a la sangre es la absorción, pero pasar de la sangre a otras células, a otros sitios, eso es nuestra distribución. Si hablamos de pasar al tejido nervioso o a tejido respiratorio, a nivel renal, entonces nivel hepático, ahí estamos hablando de esta distribución, cuando ya no está en la sangre y se encuentra en otro sitio. Si seguimos con esto, las moléculas en algún momento van a o pueden sufrir un proceso de biotransformación. La biotransformación es la conversión del fármaco a diversos metabolitos. En general, el organismo busca esta biotransformación o lleva a cabo esta biotransformación para facilitar la eliminación de los fármacos del organismo y entonces poder llegar más rápidamente a este último paso, que es la eliminación del fármaco del organismo. Entonces, estos son los 4 procesos básicos y de estos 4 procesos los estaremos viendo uno por uno de forma más detallada. ¿Por qué es tan importante que ustedes conozcan todo esto? Porque de aquí vamos a tener información muy valiosa tanto para el efecto terapéutico como para los posibles fallos en el tratamiento y en algún momento el que se pueda o no presentar los efectos adversos. Entonces, por eso es tan importante estas condiciones de la farmacocinética. Consideren que, por ejemplo, si pensamos en la vía oral, pues en la vía oral los fármacos se van a absorber tal como se absorberían los nutrientes, ya que el intestino pues es un sitio especializado de absorción. En este caso, bueno, principalmente nutrientes, electrolitos y agua, depende de la porción, pero esa es su función. En el caso de la eliminación, pues también se van a estar eliminando por los mismos sitios de eliminación, a nivel biliar, a nivel renal, por el sudor, por la saliva. Entonces, los fármacos van a llevar a cabo este mismo paso a través del cuerpo, como les digo, tal como lo harían otros compuestos en el organismo. No hay nada nuevo que ustedes no conozcan, simplemente vamos a ir viéndolo desde el punto de vista farmacológico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de conocer la farmacocinética? Pues para empezar, y lo que ya habíamos visto anteriormente, el desarrollo de nuevos medicamentos. Si el fármaco no logra llegar hasta el sitio de acción en las cantidades necesarias o no, ni siquiera puede llegar a la sangre, no hay una posibilidad de un efecto sistémico. Y veíamos que es muy importante tener un efecto sistémico porque gracias a esto el fármaco puede estar en sitios en los que sería muy difícil que pudiéramos aplicar de forma local. Entonces, de ahí que sea tan importante la farmacocinética como uno de los primeros pasos para poder llevar a conocer cómo funcionaría o cómo se comportaría un fármaco. En el caso de la farmacodinamia, que ese es otro término completamente distinto, ahí estaríamos hablando de cómo actúan en el organismo los fármacos. No todos los fármacos se conoce completamente su farmacodinamia porque en este caso hay algunas dificultades en su evaluación. Sin embargo, en la farmacocinética, todos los fármacos sí se conoce la farmacocinética. Ese es indispensable. Sin farmacocinética, el fármaco ni siquiera logra llegar al mercado, así de simple. Preguntan que si es lo mismo biotransformación que metabolismo del fármaco. A veces se utiliza como un sinónimo biotransformación y metabolismo. Sin embargo, si nos vamos a la definición estricta de biotransformación y de metabolismo, sí hay una diferencia, ya que metabolismo hace referencia a nutrientes, mientras que la biotransformación sí es la modificación de las características de la molécula. Esto es por medio de actividad enzimática. Como tal, el metabolismo pudiera referirse a otros procesos. Entonces, aquí lo que sucede es que como por mucho tiempo se ha utilizado como un sinónimo, es común que ustedes puedan encontrar en diferentes libros el que se utilicen los dos términos, pero el término que sería más correcto, pensando en definición, sería biotransformación. De hecho, ahí revisen los apuntes de FMBZ en línea.
y hay un apunte, un texto, es un texto muy cortito, como de 2 cuartillas, me parece, en el que hay un resumen de todo este proceso farmacocinético, y de hecho es una imagen bastante práctica, y ahí les menciona claramente cuál sería la diferencia, o más bien cuáles serían las características generales del metabolismo y por qué es mejor denominarlo biotransformación. Entonces, para que lo vayan revisando. Es que se está después de la presentación, lo dejé después, pero ahí este es el resumen. Ahora, en cuanto a la selección de la vía de administración, también nos va a servir mucho el conocer la farmacocinética, porque si nosotros sabemos qué vía nos permite una mejor absorción o una absorción más controlada o una absorción más rápida, pues eso va a favorecer las concentraciones en sangre y a su vez las concentraciones en el sitio problema. Y veremos más adelante el por qué es tan importante esto. Digo, ya vimos toda una clase de vías de administración con 2 sesiones para ver toda esta importancia de poder entenderlas y conocer sus diferencias, pero no queda solo hasta ahí. Después, y conforme avancemos, veremos qué tanto implica la elección de esta vía, ya pensando en cubrir las características farmacocinéticas. Además, gracias a esto también podemos generar nuevos diseños farmacéuticos. Si nosotros sabemos que el fármaco por sí mismo tiene una rápida absorción, bueno, a lo mejor podemos cambiarlo a una forma farmacéutica de una absorción más lenta. A lo mejor un inyectable no es tan conveniente, pero sí nos es muy conveniente una administración oral, porque en la administración oral tiene que degradarse primero el producto y de ahí liberarse el fármaco para poder ser absorbido. Entonces, ahí es donde empiezas a mejorar no solamente el resultado por la aplicación, sino porque la formulación te permite otras características en cuanto a el paso del fármaco a la sangre. De hecho, actualmente ya no se desarrollan muchos fármacos. Es difícil que se desarrollen por el costo que representa, ya vimos todo eso. Lo que se está haciendo en la actualidad es combinar algunos vehículos para modificar la farmacocinética original de los fármacos. Y de hecho se han visto y se han tenido buenos resultados en diferentes fármacos, no solo en humanos, también en medicina veterinaria. Ya se están haciendo muchos de estos estudios que al modificar estas formulaciones, pues se han obtenido concentraciones más duraderas o más grandes o lo que sea necesario. Además de esto, bueno, pasamos al establecimiento de las vías metabólicas. En este caso, y lo veremos más adelante, para que se lleve a cabo esta biotransformación, se requiere de diferentes rutas metabólicas. Y debemos saber cuáles rutas metabólicas sí están disponibles por especie, y veremos qué pasa con el caso de los gatos. Y también eso nos permitirá no solamente el tener las concentraciones, sino que éstas no se acumulen y que el fármaco pueda continuar su viaje a través del organismo hasta ser eliminado. Con esta misma farmacocinética también podemos conocer la capacidad de acceso a órganos y tejidos, ya que no es suficiente con saber si va a estar o no en la sangre, porque en la sangre no va a llevar a cabo el efecto. El efecto lo lleva muchas veces en un sitio específico. Si pensamos en una infección pulmonar, pues queremos que el fármaco logre llegar hasta tejido respiratorio. En algunos casos, pues los microorganismos incluso no están en la sangre ni dentro de las células, se encuentran en la parte superficial de los bronquios. Entonces, ahí es hasta donde debe de llegar el fármaco. Y gracias a estos estudios podemos saber si realmente se va a concentrar o no como debe de ser. Por otro lado, también el conocer la farmacocinética nos va a permitir diseñar los regímenes de dosificación, porque como veremos más adelante, hay casos en los que necesitamos que el fármaco se mantenga el mayor tiempo posible y de forma continua en la sangre. Entonces, si nosotros dejamos pasar mucho tiempo sin fármaco en la sangre, pues ese tiempo no se tendrá un efecto y por lo tanto puede llevar al desarrollo de una falla en el tratamiento, ya sea el que se pierda la eficacia o que se favorezca el desarrollo de resistencia por parte de diferentes microorganismos. Entonces, también eso nos va a permitir. Por ejemplo, ahora, gracias a esto, incluso se está trabajando en
nuevas formulaciones que con menos dosis puedan mantener más tiempo estas concentraciones en sangre, y con eso también se están modificando actualmente algunos intervalos de dosificación. Y todo se hace, todo esto de conocer la farmacocinética finalmente será para mejorar el resultado de los tratamientos. Cuando hablamos de una mejora, no siempre es hacerlo más eficaz, a veces puede ser hacerlo menos tóxico, porque hay casos en los que necesitamos concentraciones muy grandes para que sea eficaz, pero el problema es que esas concentraciones tan grandes también pueden ya estar representando un riesgo de toxicidad. Entonces, ¿qué hacemos al conocer su farmacocinética? Bueno, saber hasta dónde podemos llegar a un límite de dosificación para no estar intoxicando y sí estar manteniendo el efecto terapéutico. Entonces, son muchas cosas las que están involucradas. Básicamente, el que un fármaco podamos predecir su funcionamiento inicia con conocer sus concentraciones en el organismo. Entonces, para que vean lo importante que es conocer la farmacocinética. ¿Aplicaciones prácticas tiene? Claro que sí, pero en general de ahí es de donde nacen todas estas recomendaciones. Cuando les dice un fármaco se administra a tal dosis durante tal intervalo por tantos días, bueno, es que ya se conoció su farmacocinética para poder decir que exactamente esa es su utilidad. Posiblemente muchos de ustedes nunca evalúen una farmacocinética, pero deben saber que toda esa información que tienen para saber cómo se usa el fármaco o el medicamento ya se fue evaluado con esta farmacocinética. Entonces, ¿cómo evaluamos la farmacocinética? Porque esto tiene varios detalles complejos y además no es tan simple poder evaluarla de forma continua. Aquí lo que estamos diciendo es que la farmacocinética nos dice cuánto fármaco tenemos en el organismo y cuánto tiempo este fármaco va a mantenerse en el organismo. Entonces sabemos tiempos y cantidades, pero es muy difícil que lo podamos saber en todo momento, porque para empezar hay tejidos que podemos tomar fácilmente, como puede ser la sangre. Ustedes, si alguna vez les han tomado muestras de sangre, saben que incluso les han tomado una muestra de sangre inmediatamente de otra, y a veces hasta 3 tubitos, pero uno tras otro y sin ningún problema, y no pasó nada con su salud, todo estuvo bien. Pero pensemos, ¿qué pasaría si quisiéramos tomar muestras de riñón? Bueno, y si lo quisiéramos hacer con la misma frecuencia, entonces eso sería imposible, sería éticamente imposible si lo pensáramos en un humano, y si pensáramos en animales, que es donde se llegan a hacer estos estudios, pues tampoco se puede hacer 2 muestras en un solo individuo, sino que se tiene que tomar el riñón de un individuo y sacrificar ese individuo, y luego tomar el tiempo siguiente a otro individuo y también llevar a cabo este sacrificio, y finalmente el estar eh, tomando la siguiente muestra y así sucesivamente. Entonces, para que podamos juntar toda esta información y poder llevarla lo mejor que se pueda y tener el mejor resultado posible, todo esto se hace a través de modelos, y estos modelos son llamados como modelos compartimentales. En el caso de los modelos compartimentales, vamos a tener 2 que son los más utilizados. Existen 3 que son los que más, bueno, el tercero se usa menos, pero los 2 más utilizados son, primero, este monocompartamental. ¿A qué se refiere con monocompartamental? Pues al considerar o el que se considere a todo el organismo como un solo sitio o un solo compartimento. Entonces, ¿qué es esto? Digamos que lo que decimos es que cuando apliquemos el fármaco, sin importar la vía, el fármaco va a cubrir el organismo de forma completa y homogénea, como si fuera un solo sitio. Pero digamos que para poder ir diferenciando un poco en este modelo monocompartamental, pues se considera la aplicación por la vía intravenosa, en la cual todo se deposita directamente en el organismo, y la aplicación que no es intravenosa, puede ser cualquiera de las otras,
en las que sí hay un periodo de absorción. Recuerden que en el caso de la intravenosa no consideramos una absorción porque no hay un paso del fármaco de sitio de aplicación al torrente sanguíneo. Todo va directo a la sangre. Entonces, en este modelo monocompartamental de aplicación intravenosa, lo que decimos es que aplicamos el fármaco y de forma inmediata todo el fármaco se encuentra en todo el organismo. Pero pasando el tiempo, el fármaco comienza a eliminarse de forma constante hasta que este se termina de eliminar por completo. En el caso del monocompartamental, en el que sí hay absorción, aquí lo que nos dice es que nosotros aplicamos el fármaco, en este ejemplo pongamos intramuscular, y al momento de aplicarlo intramuscular, el fármaco va a estar en el músculo. Digamos que no está en todo el organismo, está en el músculo. Y del músculo pasa a la sangre y de la sangre cubre todo el organismo como si fuera un solo sitio. Entonces aquí sí decimos que hay un proceso de absorción y que esta absorción será constante. Entonces, una vez que se va pasando del músculo a la sangre, les digo que se cubre en su totalidad y tenemos un compartimento completo cubierto de fármaco de forma homogénea y completa. Pasa el tiempo y se va a eliminar de forma constante hasta que se elimine completamente. Entonces, eso es lo que nos dice el modelo compartamental, monocompartamental, que hay un proceso de absorción, la distribución es completa y homogénea y la eliminación también será completa y homogénea. Sin embargo, pues hay algunos problemas en algunos fármacos al momento de querer evaluarlos. Si consideramos todo lo que sabemos hasta este momento de tejidos, pues los tejidos tienen diferentes características. Incluso tenemos algunas barreras especializadas, tenemos órganos más irrigados, unos un poco menos irrigados, el tamaño de los órganos también es muy distinto y por lo tanto es difícil que podamos asegurar que todo lo que esté en la sangre esté también cubriendo con la misma cantidad y la misma nivel el resto de los tejidos. Entonces, de ahí que se desarrolló el modelo bicompartamental abierto, y es este de aquí. Entonces, quitemos por un momento la vía intravenosa, porque en la vía intravenosa la única diferencia es que no hay absorción, pero pensemos en una vía intramuscular. En la vía intramuscular, nuevamente vamos a aplicar el fármaco en el músculo. Y el fármaco va a estar en el músculo y de ahí estará pasando hacia un primer compartimento. Si recuerdan, o más bien recordando nuevamente la definición de absorción, es el paso del fármaco desde el sitio de aplicación al torrente sanguíneo. Entonces, eso es lo que nos dice este modelo, que la absorción será constante y pasará desde el sitio de aplicación al torrente sanguíneo de forma constante, hasta que cubra todo el torrente sanguíneo de forma constante. Entonces, digamos que eso sí es mucho más fácil que suceda. Y después lo que nos dice este modelo, y siguiendo con nuestra, con todos estos procesos, pues lo que dice es que el siguiente proceso después de la absorción es la distribución. Y la distribución es el paso del fármaco desde el torrente sanguíneo o compartimento 1 hacia el resto de los tejidos o compartimento 2. Entonces el compartimento 2 representa a todos los tejidos que no sean la sangre. Aquí, como les decía, es muy difícil saber exactamente dónde se encuentra el fármaco en cada momento. Es casi imposible en algunos casos y en otros pues es éticamente imposible. Razón por la cual entonces siempre asumiremos que el compartimento 2 son todos los tejidos que no sea la sangre. Aquí podemos estar hablando de cerebro, podemos estar hablando de pulmón, de riñón, de la piel, incluso uñas, cabello, porque en algunos casos los fármacos sí pueden acumularse en el pelo, y así podemos estar hablando de todo lo que no sea sangre. Hay algunos estudios en los que nos han dado algo de información en roedores o en animales de laboratorio, en los que nos pueden decir que sí es compartimento 2, pero
que en ciertos fármacos se acumulan un poco más a nivel del riñón o a nivel del hígado o a nivel del músculo o a nivel del pulmón o en algún órgano en específico. Eso no significa que deje de distribuirse en el resto de los tejidos, simplemente se distribuyen todos, pero puede que haya un poco más en algún tejido en específico. Y más adelante veremos estas condiciones particulares de las familias de fármacos quienes tienden a repartirse o distribuirse un poco más hacia ciertos tejidos. Pero si ven, este modelo nos está diciendo cómo va a presentarse este proceso de distribución, pasar del compartimento 1 al compartimento 2. Pero yo les decía que todos los fármacos se van a eliminar tal como se puede eliminar cualquier otro compuesto del organismo. Entonces, digamos que el fármaco llegó al pulmón y el fármaco no se puede eliminar por el pulmón. Entonces, el fármaco tiene que salir del pulmón en algún momento y regresar a la sangre, porque una vez que regrese a la sangre, tiene la oportunidad nuevamente de viajar a través del cuerpo y llegar en algún momento a otro órgano y que alguno de estos sitios pueda ser su sitio de eliminación. Mientras el fármaco esté pasando de un lugar a otro, podemos considerar que hay una redistribución. De hecho, esta redistribución sí podemos estarla evaluando claramente en este modelo bicompartamental. En el modelo anterior solo decíamos que todo el cuerpo se cubre completamente y no hacemos diferencias entre la sangre y el resto de los tejidos, por lo que asumimos que simplemente todo se distribuye homogéneo y no hay cambios. Pero ahora sabemos que sí puede haber ciertos cambios. A lo mejor hay casos en los que el fármaco se queda más en la sangre, y sí existen, o hay casos en los que el fármaco se queda más en el compartimento 2, y eso también puede suceder. ¿A qué se debe que los fármacos puedan o no estar más tiempo en el organismo? Pues ya sea que tarden más tiempo en absorberse, ya sea que pasen más tiempo en el compartimento 1 o que pasen más tiempo en el compartimento 2, lo que suceda de acuerdo con cada fármaco. Son variables los posibles resultados. Todo este movimiento a través del organismo siempre se hace de forma constante, se absorbe constante, eso es lo que significa la K o lo que representa este símbolo de K, la constante, absorción constante y en la misma velocidad que ingresa, es la misma velocidad que está pasando al compartimento 2 y es la misma velocidad que está pasando al compartimento 1. Ahora, les decía que para que un fármaco se pueda eliminar, tiene que regresar forzosamente al compartimento 1 si es que en algún momento llegó a un órgano que no le permita su eliminación. Digamos que una vez que regrese al compartimento 1 o siempre que regrese al compartimento 1, entonces existe esa posibilidad de eliminación. Mientras esté en compartimento 2, no existe posibilidad de eliminación. Incluso si está en el hígado, está en el hepatocito, no está en los conductos biliares o en los vasos hepáticos. Entonces está en el hepatocito. Tiene que regresar a la sangre o a lo mejor a los conductos biliares para poder ser eliminado a través de la bilis. ¿O qué pasa en algunos otros casos? Decíamos que este modelo también nos puede ayudar a entender un poco pues todos nuestros conceptos. Hasta este momento llevamos absorción, distribución y eliminación. Entonces, ¿dónde queda la biotransformación? Bueno, les decía que los fármacos necesitan entrar a los hepatocitos. Uno de los principales órganos de biotransformación es el hígado. Y ya que está en los hepatocitos, lo que hace el fármaco, el organismo, es convertir al fármaco en una molécula que ya no tenga la capacidad de pasar al compartimento 2 y una vez que esto haya sucedido, los regresa al compartimento 1 y como les digo, esta molécula ya no tiene la capacidad de paso al 2 y como se va a tener que quedar en el 1, pues su única opción entonces será ser eliminada. Así que la biotransformación, digamos que va a asegurar
que las moléculas regresen al compartimento 1 y entonces puedan ser eliminadas. Y así es como se va a estar explicando todo de una forma sencilla, y para eso sirven estos modelos, para que se pueda comprender cómo es todo este paso del fármaco del compartimento, del sitio de aplicación a compartimento 1, de compartimento 1 a compartimento 2, y en algún momento regresará al 1 para eliminarse. ¿Va? Así es como se va a mantener este movimiento. Conforme se vaya terminando el fármaco en el sitio de absorción, se irá terminando también el fármaco en el compartimento 1 y en el compartimento 2, porque ya se estará eliminando en una mayor proporción. ¿Va? Preguntan, entonces el compartimento 2, ahí se puede hacer otra distribución a otros órganos. Me refiero a que si puede pasar de un órgano a otro. En general, no, porque no hay una, digamos que la conexión que tenemos entre los órganos, o la mayoría de los casos, es por medio del torrente sanguíneo. Digamos que hay casos en los que sí podría pasar de un sitio a otro, por ejemplo, del hígado a la vesícula biliar, y de la vesícula biliar directamente al intestino. Entonces puede que ahí no pase por sangre. Pero hay otros casos en los que sí es obligatorio que pueda ser del hígado a la sangre en compuestos menos solubles, y entonces de ahí pase a los riñones a través de los capilares hacia los túbulos colectores, y de ahí entonces pueda ser eliminado. Bueno, antes alguien levantó la mano. Sí, yo. Sí. Estaba mencionando que había dos principales mecanismos. Los dos principales es el monocompartamental y el bicompartamental. ¿Y por qué había dos monocompartamentales? Ahí me confundió esos dos. Sí. Digamos que las dos formas en las que lo podemos ver es el que sea un solo sitio o que sean dos sitios. No es que sean dos monocompartamentales, lo que pasa es que aquí decimos que si es intravenoso no hay absorción. Si es cualquier otra vía, sí sumamos la absorción. Pero si te fijas, todo sigue siendo un solo sitio y con la eliminación de forma constante. La gran diferencia es que en uno no hay absorción y en el otro sí hay absorción. Para este caso también sería lo mismo. En uno sí hay absorción y en el otro no hay absorción, pensando en la vía intravenosa. Solo que como aquí hay más dibujitos, por eso es que ya no me ocupo dos dibujos, pero imaginen que en el intravenoso simplemente no hay absorción. Ustedes ya están aplicando todo directo al compartimento 1, mientras que en todas las demás vías sí hay un periodo de absorción. Esa sería la gran diferencia. No sé si me explico con esto. Sí, ya. Entonces, en el mecanismo 1, el monocompartamental, o sea, aunque pasa a torrente sanguíneo y al tejido, se sigue tomando todo eso como un compartimiento. Sí, tú asumes que todo el organismo es un solo sitio. Y aquí, ¿cuál es la dificultad que a veces llega a generar? Que les comentaba, hay fármacos que se quedan más en el compartimento 1 y hay fármacos que se quedan más en el compartimento 2. A veces, de hecho, lo que nos asegura cierta eficacia es el que se quede más en el compartimento 2. Entonces, esas diferencias en cuanto a resultado no podemos evaluarlas bien con un compartimento únicamente, porque ahí decimos que todo es igual y todo es un solo lugar, como si ustedes llenaran un frasco. No hay diferencia en nada, el frasco está lleno de principio a fin. Aquí sí hay una diferencia porque son dos lugares distintos, ¿va? Ok, ya, gracias. Y miren, de hecho, todo lo que veamos, todos los fármacos que revisemos, vamos a verlos con esta misma perspectiva. Se va a absorber después de la vía tal, de ahí va a quedarse o no en el compartimento 1 y pasará al compartimento 2, y en algunos casos sí les puedo decir a qué tejidos específicamente, porque sí hay estudios que lo demuestran. Y después veremos cuáles son sus vías de eliminación. Entonces, todo lo estaremos viendo siempre con esta misma perspectiva del compartimento 2. Preguntan, ¿el compartimento 1 puede ser cualquier compartimento
o forzosamente el corazón. De hecho, no es el corazón, es que fue la forma en la que bueno, se me ocurrió representarlo, pero el compartimento 1 es el torrente sanguíneo. Recuerden que el corazón como tal, pues tenemos músculo y tenemos, bueno, otros tejidos ahí presentes, pero principalmente es el músculo, y entonces eso ya es un compartimento 2. Todo lo que no sea sangre es un compartimento 2. Y aquí en este caso el compartimento 1 sí es el torrente sanguíneo, ya sea si estamos hablando de sangre arterial o sangre venosa, no importa, sigue siendo compartimento 1. Y el compartimento 2, ya estamos hablando de músculos y de todos los demás tejidos que no sean la sangre. Incluso si hablamos de la bilis no es sangre, la bilis es una secreción. Entonces, la bilis no es sangre, es compartimento 2. Si hablamos de líquido cefalorraquídeo, tampoco es sangre, es compartimento 2. Entonces, esa sería la gran diferencia. ¿Por qué nos interesa saber tanto que esto es sangre? Porque, nuevamente, recuerden la definición, todo es por definiciones. Absorción es el paso de fármaco desde el sitio de aplicación hacia torrente sanguíneo. Distribución es el paso de fármaco de torrente sanguíneo hacia el resto de los tejidos. ¿Va? Entonces, siempre recuérdenlo de esa forma y esta es una manera en la que se representa. Generalmente solo ponen circulitos, yo les puse perritos, pero este es el modelo que se usa para representar la mayoría del movimiento de los fármacos a través del organismo. También preguntan, ¿primero entra torrente sanguíneo o después pasa a compartimento 2 que no sea sangre? Sí, siempre tiene que llegar primero a torrente sanguíneo. Ese es, incluso si es vía oral, recuerden que hay vasos que son los que van a estar en las vellosidades y entonces de la luz intestinal los nutrientes atraviesan las membranas de la luz intestinal, pero van directo a los vasos sanguíneos, a los capilares, y ya de los capilares al resto del organismo. Entonces, como ven, siempre pasa primero a torrente sanguíneo. Esa es la regla o parte de lo que nos dice la absorción. Siempre va todo a torrente sanguíneo. Incluso si ustedes lo aplican dentro del músculo, no pasa del músculo al corazón, tiene que pasar del músculo a la sangre, por eso es tan importante saber que hay una irrigación suficiente, y ya de la sangre pasa al hígado, pasa al corazón, pasa al cerebro, pasa a la piel y pasa a todos lados. Entonces sí tiene que pasar forzosamente primero a la sangre, ya que es pues el mecanismo de transporte no solo de nutrientes, de oxígeno y de células, también de fármacos. Y dicen, en el bicompartimental, el compartimento 1 siempre es la sangre. Sí, siempre es la sangre, no hay cambios. El 1 siempre piénsenlo como la sangre. Y el 2, todos los demás tejidos. Entonces, todo eso siempre se va a mantener. No sabemos qué tejidos son específicamente, pero el 1 siempre es sangre. ¿Va? Ahora, aquí yo les he estado diciendo que todo siempre se mueve de forma constante. La absorción es constante, la distribución es constante, la eliminación es constante. Eso representa esta K y 1 a 2. El paso constante del compartimento al 1 al 2, el paso constante del compartimento 2 al 1. Si ven, todo es un movimiento constante en cantidad y velocidad. Aquí preguntan que cómo es el mecanismo de excreción. Esos ya los veremos más adelante de forma específica, pero ve considerando que son los mismos mecanismos de excreción del cuerpo. A nivel renal, a nivel biliar, sudor, saliva, respiración. Depende de cada fármaco, pero son los mismos mecanismos de eliminación que el cuerpo tiene para cualquier compuesto que se necesite eliminar. ¿Va? Pero ya los veremos de forma más específica porque de hecho hay cosas que van modificándose dependiendo de las especies y los fármacos. Pero más adelante lo vemos con calma. Ahora, les decía que todo esto es constante. Para que se mantenga constante, entonces debe respetarse algo que es la cinética de primer orden. Todos, o bueno, no todos, pero la mayoría de los fármacos tienen una cinética de primer orden.
¿En qué se basa la cinética de primer orden? Se basa en que todo el fármaco que dejemos de un lado de la membrana pasará al otro del lado de la membrana y este paso siempre dependerá del gradiente de concentración. ¿Qué significa? Mientras más solutos ponemos de este lado de la membrana, tenemos más gradiente de concentración y entonces estarán pasando en mayor velocidad y cantidad al siguiente lado. Por ejemplo, si ponemos dos moléculas, esas dos moléculas pasan en un tiempo determinado, digamos, no sé, ustedes ponen 10 moléculas aquí, depositan 10 moléculas aquí. Esas 10 moléculas estarán en el otro lado en 5 minutos. Si ustedes ponen 20 moléculas, 100 moléculas, 500 moléculas aquí, del otro lado todas, sin importar la cantidad que pusieron aquí, todas estarán aquí en esos mismos 20 minutos. Entonces, si ven, eso es lo que nos dice la cinética de primer orden. No importa cuántas pongamos aquí, en el mismo tiempo se encontrarán acá. Ahora, les decía, la mayoría de los fármacos tienen una cinética de orden 1. Eso es que ustedes pueden administrar una dosis de 10 miligramos, 20 miligramos, 30 miligramos o la dosis que quieran administrar y pasando un tiempo determinado, sin importar la dosis, todo eso se encontrará de este lado. Esto no solo es para la absorción, también es para la distribución. Digamos que todas las moléculas que ustedes ponen aquí en el músculo pasan en esos 20 minutos a la sangre. Y a los 20 minutos esas moléculas ya están en el compartimento 2. Y a los 20 minutos esas moléculas ya regresaron al compartimento 1. ¿Me explico? Entonces, así es como sucede. Por eso les digo que esto es constante en cantidad y velocidad. Más moléculas añadimos, pues más se acelera para siempre pasar en un tiempo muy similar. Y les digo, de tanto para pasar al 1 como al 2, como para su regreso al 1. A pesar de este movimiento y este flujo constante a través del organismo, eso no significa que estemos exentos de una toxicidad, porque digamos que si nosotros aplicamos 20 moléculas y esas 20 eran terapéuticas, pues tenemos un efecto terapéutico. Pero aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Las moléculas, como siempre, pasan primero al compartimento 1. En el compartimento 1 no tenemos graves problemas porque ahí ni siquiera tenemos sitios de acción. No tenemos la mayoría de las veces ni receptores para el fármaco. Lo que nos preocupa entonces es cuando estas moléculas del compartimento 1 pasen al compartimento 2. Digamos que estas 20 moléculas ya llegaron al 1 con esa velocidad constante y con esa misma velocidad constante pasaron al 2. Y en ese 2 no van a estar pasando de forma específica. Les digo que esto vamos a considerar que es un solo sitio. A lo mejor nosotros queremos que llegue a pulmón, pero no va a llegar a pulmón de forma específica. Llegará a pulmón, a riñón, a hígado, a vaso, a todos lados, intestino, lo que sea. Estará llegando a todas partes y se estará repartiendo de forma homogénea. Entonces, si ustedes aplicaron esas 20 moléculas iniciales y esas son suficientes para el efecto terapéutico, eso es lo que van a tener cuando esas moléculas se unan a su sitio de acción y generen el efecto. Pero, ¿qué pasa si ustedes añadieron más? Pues entonces estas, si añadieron, no sé, 200, entonces las 200 pasarán al 1, en el que no tendremos graves problemas, pero esas mismas 200 se van a ir al compartimento 2, van a estimular más receptores, van a generar un efecto más intenso y entonces ahí es cuando tenemos la toxicidad, cuando el fármaco pasa al compartimento 2. ¿Hay manera de detenerlo? No. Este movimiento es constante y es bueno que sea constante porque también sucede algo. Digamos que estas 20 moléculas iniciales ya generaron su efecto, pues en algún momento regresan al compartimento 1 y entonces con eso ya no hay riesgo de mantener el efecto y con eso mantener una contracción o bueno, una posible toxicidad. Digamos que, ¿qué pasaría si nuestro efecto es de contracción muscular? Si esta contracción fuera perpetua, entonces esto llevaría a graves problemas.
a un aumento de la presión, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contracción muscular y falta respiratoria. ¿Me explico? Entonces, mantener el fármaco en el compartimento 2 no es lo ideal. El fármaco tiene que en algún momento regresar al 1 para que de esta forma el efecto no sea perpetuo, sea temporal, y todos los efectos deben ser temporales. Entonces regresa al 1 y del 1 se termina eliminando. Esa es la ventaja de la cinética de primer orden. Se evita una acumulación de un lado de la membrana. Y el que más nos preocupa siempre será el que se quede en el compartimento 2. Pero ¿qué pasa en algunos otros casos? En esos existe la cinética de orden cero. Hay pocos fármacos con cinética de orden cero, pero algunos de ellos se utilizan comúnmente y entre estos tenemos a los antiinflamatorios. ¿Qué pasa con estos fármacos de orden cero? Digamos que estos no van a pasar la membrana o no van a atravesar la membrana con la misma facilidad. Estos necesitan de condiciones específicas para poder atravesar la membrana. Un ejemplo puede ser la necesidad de transportadores. ¿Qué pasa si los fármacos necesitan transportadores? Bueno, pues mientras tengamos suficientes transportadores y los fármacos puedan pasar por estos transportadores sin detenerse, no tenemos ningún problema. Incluso podemos decir que es una cinética de orden 1 porque todo se mantiene con un paso continuo. Pero ¿qué pasa si nosotros saturamos un lado de la membrana? Aunque si añadimos, en el caso de un fármaco con cinética de orden 0, una gran cantidad de fármaco de un lado de la membrana, pues eso no significa que el paso al otro lado sea más rápido, porque aquí siempre se verá limitado por la necesidad exclusiva del fármaco del que se trata. Por ejemplo, si habláramos de transportadores, pues nunca vamos a tener más transportadores. Y si una molécula pasa a la vez, pues vamos a tener muchas moléculas de este lado, pero estas seguirán pasando de una en una o con los transportadores que tengamos disponibles. Así que los antiinflamatorios, sí, preguntan que cuáles son. Algunos antiinflamatorios, no todos, pero sí la mayoría. Muchos de los que se utilizan en veterinaria en las diferentes especies, no solo perros y gatos, sino también caballos y rumiantes, muchos de esos son de cinética de orden cero. Y por esa razón es que tienen muchas limitantes de uso, y ahorita les pongo un ejemplo. Y aquí es donde viene esta parte. Les decía que este paso a través de la membrana, que se va a ver limitado, no es solamente para pasar al momento de la absorción. Puede ser para pasar al compartimento 1, del compartimento 1 al 2 y del 2 al 1. Cuando hablamos de pasar al 1, no nos preocupa tanto, porque digamos que se va a tardar un poco más de pasar desde el sitio de aplicación al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo tampoco tenemos graves problemas. Nuestro problema es cuando este fármaco ya logró pasar al compartimento 2 en cantidades relativamente grandes y ya no puede regresar en una velocidad constante al compartimento 1. Entonces, mientras se mantenga en el 2 por esta misma condición que su paso se va a ver limitado, pues estas moléculas que se encuentran libres tienen la oportunidad de unirse a diferentes receptores y mantenerse ahí hasta que se vayan liberando los canales necesarios o el transportador necesario para regresar al compartimento 1. ¿Qué es lo que se hace para evitar estas toxicidades, para evitar esta acumulación en el compartimento 2? Administrar dosis diferidas. No sé si han visto, un claro ejemplo es el meloxicam, y de hecho el meloxicam lo recomiendan mucho en perros, y, bueno, sobre todo en gatos, es mucho mejor en gatos, pero el meloxicam también se llega a administrar en perros. La cosa es que en el caso de meloxicam, o si han visto algún otro medicamento muy parecido, dice administrar inicialmente una dosis, continuar con el tratamiento con otra dosis, y la otra dosis es una dosis más baja. De hecho, el meloxicam, su dosis es de 0.2 y dice administrar dosis inicial 0.2 y continuar el tratamiento con una dosis de 0.1. Entonces, para eso es, porque tú administras la primera dosis, que es una dosis más grande, para que tengas la oportunidad de llegar al compartimento 2.
pero después administras dosis más pequeñas porque sabes que esa dosis más pequeña que ahora estás administrando nuevamente, pues también va a llegar en algún momento al compartimento 2. Pero para que la cantidad de moléculas no sea mayor a la posibilidad de regreso, por eso es que no administras la misma cantidad, administras una dosis menor, que generalmente es el 50% de la dosis original. Entonces, si han visto ese tipo de fármacos con esas indicaciones, pues esos son fármacos que tienen una cinética de orden cero. Y para evitar la acumulación, eso es lo que se hace. Preguntan que si pasa con la prednisona, no. Esa es diferente, de hecho, esa va en aumento, pero esa es otra condición distinta que veremos más adelante, el por qué se incrementa y cuáles son las características de uso de la prednisona, la prednisolona y todos los antiinflamatorios esteroideos. Ahí sería distinto. Aquí, más bien, la mayoría de los AINES, como la fenilbutazona, la fenilbutazona, el meloxicam, el piroxicam, el diclofenaco, y se me está yendo uno, la dipirona, esos sí son de orden cero. El piroxicam, no, se me fue uno más, pero les digo, muchos son de orden cero. Preguntan, ¿y esa disminución del fármaco debe ser hasta que dure el tratamiento? Sí, sí, de hecho, si ven las indicaciones, dice que hasta finalizar el tratamiento se administre solo el 50% de la dosis, o bueno, esa dosis más pequeña. Entonces, sí debe ser hasta finalizar el tratamiento. Por eso sean cuidadosos con esas dosificaciones, porque si ustedes mantienen la dosis de 0.2 durante todo el tratamiento, aunque parece poquito, pero finalmente en algún momento puede acumularse de este lado y por lo mismo que no va a regresar con la misma velocidad al compartimento 1, entonces ahí es cuando podemos tener estos problemas de resultado. Y sobre todo, bueno, la posible toxicidad. Hace algunos años, bastantes años ya, existía un producto antiinflamatorio que contenía precisamente meloxicam, pero resulta que el producto estaba mal dosificado. La recomendación de la cajita decía tantos mililitros por kilo de peso en perros, pero si ustedes pues sacaban la dosis a la que correspondía, era una dosis de 0.8 y de hecho el producto decía que se utilizara durante 5 días. Entonces imagínense utilizar 0.8, que es 4 veces la dosis inicial, durante 5 días. Pues el riesgo de acumulación aquí era gigantesco. Y de hecho eso se reflejó en la gran cantidad de pacientes que se llegaron a intoxicar por seguir la indicación del fabricante. Tanto así y tan grave fue el caso y la cantidad de pacientes intoxicados fue muy rápido, porque algunos pacientes incluso a los 24, 48 horas ya empezaban a presentar una toxicidad severa. Entonces, les digo, estuvo tan grave que el producto terminó saliendo del mercado. El producto se dejó de comercializar precisamente por la gran cantidad de animales que se intoxicaron. Eso no significa que con sobredosis de un orden 1 no pase, pero con la sobredosis de un orden 0 puede ser peor por esta acumulación. Imaginen, si se supone que lo normal es usar 0.2 y reducir a 0.1, y en este caso eran 0.8 por 5 días, pues era muy difícil. Y además la eliminación o favorecer la eliminación también es muy difícil, porque lo que podemos eliminar o favorecer su eliminación es lo que está en sangre, no lo que está en otros sitios. Eso, pues, no hay manera de sacarlo de ahí. Lo que está en sangre sí hay posibilidades, luego les comento un poco de eso, pero lo que está ya en una célula o en algún sitio en específico, eso es muy difícil de sacar de ahí. Y sobre todo por estas necesidades para llegar al otro lado. Aquí dice, a mí me comentaron que si tuviera cuidado, que sí tuviera cuidado a la dosis de meloxicam en gatos, porque altas dosis los intoxicaba y mataba, ya que hay muchas personas que a sus gatos por algún golpe o traumatismo les dan una pastilla completa para humanos. Sí, la dosis para humanos es mucho más alta. En el caso de los humanos,
El meloxicam no es precisamente lo mejor, pero consideren que un producto, una pastilla de humanos, ya está contemplada para unos 60 kilos de peso. Entonces, medio pastilla son más o menos lo equivalente a 30 kilogramos de peso en dosis humano, que la dosis humano todavía es más alta que la de gato. Entonces, pues un gatito que apenas llega a los 5 kilos, consumirlo de 30 kilos de peso, pues es muchísimo. Y sí, hay muchos casos de intoxicación con antiinflamatorios. Yo creo que en la clínica diaria es uno de los casos más comunes, las intoxicaciones con antiinflamatorios. Cuando lleguemos al tema de antiinflamatorios, ya les contaré un poquito más y qué se puede hacer en caso de estas intoxicaciones, pero es precisamente por esta dificultad de regreso del compartimento 2 al compartimento 1 que tienden a ser tan severas e incluso mortales. Y sí, mortales, a diferencia de los del compartimento, de los de cinética de orden 1, los de cinética de orden 1 no son tan mortales, a menos de que las dosis sean muy grandes. Estos, con un poco más que administres de lo normal, ya puede llegar a ser mortal. Entonces, si ven, sí hay una importancia muy grande que existe en el que ustedes deban reconocer entre fármacos de orden 1 y de cinética de orden 1 o de primer orden y cinética de orden 0. Pero la mayoría de lo que usamos en veterinaria es orden 1, solo los antiinflamatorios están en el orden 0. Y por ahí uno que otro fármaco extra, pero realmente no es común que los usemos. Algunos fármacos para el corazón también pueden llegar a ser de orden 0, pero no es común que se usen. Es muy poco probable que ustedes lleguen a usarlos. Y algunos ni siquiera tienen versión veterinaria, se compra la versión humana. Así que por eso no me meto tanto en eso, pero los antiinflamatorios sí, no importa en qué especie estén, es posible que un día usen antiinflamatorios. Entonces, hay muchos en todas las especies que sí llegan a ser de orden 0. Les comentaba que preguntan, ¿en seres humanos también aplica lo de la dosis inicial y dosis diferencial? Sí, sin embargo, en humanos no se utiliza la dosis más alta de inicio. Lo que pasa es que en humanos sucede otra cosa. En humanos, digamos que los medicamentos no se dosifican de forma individual, se dosifican poblacional. Porque si ustedes ven cualquier caja, la caja ya les dice toma 1 o toma 2 comprimidos o tabletas o lo que tenga. Entonces, ahí, para empezar, ya vienen dosificados pensando en una población, en el peso promedio poblacional, que luego vemos. Y por otro lado, no viene, por ejemplo, la dosis más alta de inicio, sino que desde todas las recomendaciones es el 50% de la dosis. Y es que la ventaja que da es que eso reduce la posibilidad de intoxicación. Por eso es que en humanos pues es muy raro que se lleguen a intoxicar ustedes con un medicamento, a menos que lo consuman en dosis muy altas. Aún si ustedes están fuera o lejos de ese promedio poblacional, no pasa nada porque en humanos, bueno, no se usa la dosis alta, se utiliza la baja todo el tiempo. Y ahí es mucho más difícil. En veterinaria, como tenemos pacientes de todos los tamaños y bueno, y también está la condición de especie, aquí sí tenemos que estar dosificando y es mucho mejor dosificar, con eso tienen mejor efecto y menos efectos adversos. En humanos, digamos que por seguridad se prefiere incluso tener más error en el resultado, pero más confianza en la seguridad. Entonces, por eso es que en humanos la dosificación es distinta. Ahí incluso el mismo producto ya la dice, no hay, el médico no les dice tomen pastilla y media o tomen pastilla y 3/4, ¿no? O se toman una o se toman dos. Y el médico es lo único que les reafirma, o se toman una o se toman dos. Pero eso es todo. Ahora, en el caso de la absorción, les comentaba que deben pasar membranas los fármacos, no importa de en dónde se esté absorbiendo, debe atravesar membranas. A veces son más membranas, a veces son menos membranas, unas son más permeables, son menos permeables, pero siempre estamos hablando de membranas. La membrana, como ustedes ya recuerdan, tiene su parte lipofílica externa, su parte hidrofílica intermedia y su parte lipofílica nuevamente en la parte inferior.
o en la parte más interna. Además, tiene, bueno, todas las características que ustedes ya vieron específicamente en las membranas cuando llevaron su clase de biología celular. Así que todo eso lo tiene que atravesar el fármaco. Entonces, para que el fármaco pueda atravesar membranas, debe hacerlo a través de los diferentes mecanismos de transporte que ustedes también ya conocen, de los transportes activos y transportes pasivos que vamos a retomar, pero todo eso es exactamente lo mismo que va a requerir el fármaco. Entonces, les decía que la mayor parte de los fármacos atraviesan, o más bien tienen una cinética de primer orden. Para poder tener una cinética de primer orden, entonces deben de atravesar las membranas fácilmente y sin una limitante. Para que pueda llevarse a cabo esta facilidad y sin límite, pues, ¿cuál creen que sería el mecanismo de transporte más fácil que pueden usar los fármacos? Y de hecho es el que usan. ¿Cuál es el mecanismo de transporte a través de la membrana que ustedes saben, ya lo han visto, que es el que sería el más simple de todos? Sí, aquí menciona la difusión simple o transporte pasivo. Sí, este transporte pasivo es el que van a llevar la mayoría de los fármacos. Simplemente por gradiente de concentración pasa de un lado al otro. Eso es todo. Y para que pueda atravesar la membrana, entonces necesita una característica importante. El fármaco debe ser liposoluble. Y mientras más liposoluble, más fármaco puede pasar de un lado a otro. Pero también vamos a tener fármacos hidrosolubles. Entonces, siempre hay que considerar esto. Las condiciones propias de la molécula son las que van a determinar qué tanto puede pasar el fármaco a través de las membranas. Y junto a esto, bueno, están otras condiciones como puede ser la presentación del fármaco o su concentración, que ya hemos visto algunas de estas características en las formas farmacéuticas. También están otras propiedades físico-químicas como puede ser el pH y el pKa, porque el pH es algo que puede modificar la liposolubilidad del fármaco. Nunca lo olviden, más liposoluble, más pasa a las membranas por esta difusión pasiva o por este transporte pasivo. Y después tenemos nuestras vías de administración. ¿Por qué? Porque ya también vimos que las vías de administración tienen diferentes características, pueden estar más o menos irrigadas, pueden ser más o grandes o más pequeñas. Entonces, todo eso ya lo estuvimos viendo y todo lo que tiene que ver con la vía de administración va a favorecer o reducir el paso del fármaco desde el sitio de aplicación hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa con la motilidad gástrica? Recuerden que hay fármacos que son más estables en el pH del estómago, hay otros que no lo son. El sitio de absorción, el principal sitio de absorción de fármacos es el duodeno. Entonces, mientras más tiempo pase el fármaco en duodeno, más cantidad podrá absorberse. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las aves? Resulta que los pollos son la especie que tiene el intestino más corto en relación a su tamaño. Entonces, en las aves, como es más corto el intestino y además su motilidad es más rápida, pues por eso es que en las aves se absorbe mucho menor cantidad de fármaco. Tanto así que después veremos que las dosis en aves por la vía oral tienden a ser mucho más grandes que en otras especies, porque en otras especies el fármaco tiene mayor superficie a nivel duodeno y además la motilidad es un poco más lenta. Y eso le permite mantenerse más tiempo para que tenga la posibilidad de absorberse. Entonces, a eso también tiene que ver en cuanto a las cantidades de fármaco que se administran. Les mencionaba esto de la liposolubilidad. Cuando el fármaco atraviesa las membranas para absorberse, esta liposolubilidad también le va a permitir pasar con mayor facilidad al compartimento 2. ¿Por qué? Porque vamos a tener también barreras especializadas, como puede ser la barrera hematoencefálica. Entonces, la barrera hematoencefálica es una de las barreras más difíciles de atravesar y no cualquier fármaco lo logra. Pero los fármacos que lo logran es porque son altamente liposolubles y entonces pueden atravesar fácilmente y llegar al otro lado y llevar a cabo una función, ya sea que esta función sea terapéutica o pueda llegar a ser tóxica, cualquiera de los dos resultados. Los anestésicos tienen que lograr pasar al sistema nervioso central
o de lo contrario no pueden llegar a ejercer su efecto. Los relajantes musculares también y algunos otros fármacos. Los analgésicos también, los opioides. Entonces, esas son características que necesita. Pero aquí, bueno, mientras más liposoluble sea, pues mejor será su distribución. Mientras menos liposoluble sea, pues vamos a tener menos fármaco en el compartimento 2 y más fármaco en el compartimento 1. De hecho, eso después ya lo veremos con más calma, pero para que vean la importancia de esta liposolubilidad. En cuanto a la biodisponibilidad, pues veíamos que podemos, bueno, la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que logra llegar a la sangre después de ser administrada por la vía que le corresponda. Y aquí veamos este ejemplo, porque las biodisponibilidades pueden ser diferentes dependiendo de la vía. Si ven el ejemplo, tenemos diferentes vías. Imaginen que es el mismo fármaco administrado a la misma dosis. Entonces, ¿por qué el mismo fármaco administrado a la misma dosis tendría concentraciones tan distintas? Esto, si ven, son curvas farmacocinéticas, era lo que les decía, no es más que evaluar el tiempo y las concentraciones que se van obteniendo. En este caso, lo que se hace es tomar muestras de sangre y en estas muestras de sangre ir tomándolas en diferentes tiempos y en esos tiempos medir la cantidad de fármaco que se va teniendo en esos tiempos. Entonces, ¿por qué creen que pudieran tener diferentes biodisponibilidades aún usando el mismo fármaco a la misma dosis? Porque puede variar la cantidad de absorción o sitios de absorción que tiene ciertos lugares. Sí, veíamos, por ejemplo, que si ustedes lo aplican directo en la sangre, en una intravenosa, pues ya todo el fármaco está ahí, ni siquiera hubo una absorción. Pero ¿qué pasa con la intramuscular? Pues tienen que meterlo en el músculo y del músculo tendrá que pasar a la sangre. Va a pasar todo el fármaco, pero pues tiene que haber un periodo de absorción, poco a poco ir pasando a la sangre. ¿Qué pasa en la oral? Bueno, en la oral tenemos más factores que intervienen en esta absorción y por esa razón es que aunque administremos lo mismo, no siempre vamos a tener concentraciones iguales al intramuscular. Aquí dicen que puede ser por unión a proteínas plasmáticas. Eso más bien tendrá que ver con la distribución, que sí es importante, pero ya sería para el siguiente proceso. Pero en cuanto a la biodisponibilidad, estamos hablando de lo que se va a lograr absorber. Por ejemplo, en el caso, hay algunos fármacos en pollos que si ustedes lo administran intramuscular, también van a tener así gigantescas curvas, ¿no? Concentraciones muy grandes. Pero si lo administran por vía oral, por estas condiciones que les decía de los pollos, apenas si se van a tener concentraciones pequeñitas y realmente no van a ser por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, si yo quiero una concentración más grande y solamente hay una biodisponibilidad, no sé, del 20%, pues tengo que añadir otro 80% más para que se degrade ese 80 y ese 20 que quede nos dé esta concentración. Entonces, por eso incluso las dosis van a cambiar dependiendo de la vía. Y ustedes van a verlo después. Vamos a ver fármacos que dice dosis intravenosa 1, dosis intramuscular 5, dosis oral 10. Y eso es porque cada vez necesitamos más para poder cubrir las concentraciones necesarias para el funcionamiento, porque su biodisponibilidad por las diferentes vías va a ir reduciéndose. ¿Ah? Ahora, ¿qué notan en cuanto a los tiempos de estancia del fármaco en el organismo? ¿Por qué creen o que podamos tener estas diferencias? Recuerden una de las condiciones
Bueno, mencionan el paso de un lado a otro de los compartimentos. Sí, sí, y aquí es a donde voy con esto. Recuerden que si pensamos en las condiciones de una cinética de primer orden, porque todos los fármacos o tienen cinética de orden 1 o tienen de orden 0, no hay otra opción. Entonces, si pensamos en la cinética de orden 1, recordemos que esta favorece el paso de un lado al otro de la membrana cuando tenemos un mayor gradiente de concentración. Cuando aplicamos todas las moléculas del fármaco en una sola intención en la sangre, pues estamos teniendo un mayor gradiente de concentración en comparación a las otras vías en las cuales el fármaco está pasando poco a poco. Y por lo tanto, este fármaco estará pasando más rápido al compartimento 2. Pero también recuerden que eso generará que pase más rápido al compartimento 1 de regreso y que a su vez que entonces tenga más posibilidad de ser eliminado. Y por lo tanto, la vía intravenosa sí tiene concentraciones más altas, claro, eso siempre va a ser porque tenemos todo en un solo momento, pero también por estar teniendo tanto gradiente de concentración, siempre será la vía de velocidad de eliminación más rápida. Vean cómo las concentraciones desaparecen incluso antes que otras vías. Si vemos en el caso del intramuscular, bueno, ya tuvimos una concentración buena y también tenemos más gradiente que la oral y por esa razón estamos pasando con una mayor velocidad y se elimina en segundo lugar. Entonces, miren, aquí viene otro problema que se presenta mucho al momento de los tratamientos. Muchas veces se tiene la idea de que la administración intravenosa, al tener concentraciones pues más altas en menos tiempo, puede ser más eficiente. Y de cierta forma sí se va a presentar el efecto más rápido. Pero siempre recuerden esto, todo fármaco administrado por vía oral siempre se va a eliminar más rápido y por lo tanto, aunque el efecto sí pueda ser más intenso, siempre será menos duradero. Y eso siempre va a pasar, ¿eh? No importa del fármaco del que hablemos, vía intravenosa siempre se presenta antes, pero siempre termina primero. Si lo comparamos con otras vías, las otras vías a lo mejor se tardan un poco en iniciar el efecto, pero también será más duradero. Y entonces ahí es cuando se presentan estos fallos en las terapias, porque esperamos que sea más eficiente por presentarse el efecto antes, pero como dura muy poquito el efecto, pues no va a ser más eficiente que una vía que nos permita una estancia mucho mayor. Por ejemplo, las penicilinas naturales, no sé si han visto esta penicilina G, si ustedes la administran por la vía intramuscular, que es la que se recomienda y la que ya les había comentado, que es la recomendada, las concentraciones útiles, terapéuticas, pueden permanecer hasta por 24 horas. ¿Qué significa esto? Que entonces cada 24 horas podemos estar administrando el tratamiento y vamos a tener un resultado benéfico. Pero cuando administramos esta misma penicilina G o esta natural por la vía intravenosa, resulta que apenas se mantiene sobre las concentraciones terapéuticas entre 5 y 6 horas. Entonces, para que realmente funcionara ese tratamiento, ustedes tendrían que administrarlo intravenoso cada 5 a 6 horas. Y si ponemos el costo-beneficio, ¿qué es mejor? Administrar la misma dosis intravenosa cada 6 horas o administrar la intramuscular cada 24, pues, ¿qué preferirían ustedes? Mejor cada 24 horas. Cada 24, ¿no? Y además intramuscular es más fácil que intravenoso. Entonces, si ven, la elección de la vía de administración sí nos va a dar una biodisponibilidad distinta, pero esta biodisponibilidad no necesariamente significa que se tenga mejor resultado, porque el tiempo de estancia también nos va a dar parte del resultado, que después veremos un poco más de esto, pero para que vean todo lo que implica el haber elegido una vía incorrecta. Ahora, hay otro factor
que pueden modificarnos nuestra respuesta al tratamiento, que ya está contemplado. No crean que esto se modifica. Miren, de todos los fármacos, cuando se prueban y cuando salen al mercado, ya se sabe cuánto se puede absorber y cuánto no se puede absorber. Les digo que en pollos ya se sabe que de todo lo que ustedes administran, de esa dosis grandota, el 20% sí se absorbe y el otro 80% se elimina a través de las heces y no sirve para nada. Entonces, no hay problema, eso ya está, ya existe y no lo podemos cambiar. Lo único que debemos evitar es que esa absorción se reduzca. Y por esa razón es que hay algunos casos en los que vamos a estar evaluando el cómo evitar que se reduzca más de lo que ya se va a reducir. Pero bueno, algo de lo que genera esa reducción natural es la presencia de la glicoproteína P. La glicoproteína P es una bomba de flujo que podemos encontrar en diferentes lugares en el organismo. Uno de los sitios en los que tenemos una gran cantidad de glicoproteína P es a nivel intestinal. Y la glicoproteína P tiene una gran función para la salud del individuo. Por eso es que esta ya está aquí y no la podemos ni la debemos de quitar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Miren, esta es una proteína de flujo. Significa que va en contra del gradiente de concentración y además requiere de energía, requiere de ATP. ¿Qué es lo que va a suceder? Digamos que esta barrera o esta membrana es el epitelio intestinal. Esta parte que se encuentra aquí, que dice intracelular, es nuestro torrente sanguíneo, mientras esta que dice extracelular es nuestra luz intestinal. Veámoslo de esta forma. Cuando ustedes administran fármacos por la vía oral, lo normal es que atraviesen la membrana, pero gracias a la glicoproteína P, este fármaco o lo toma, o bueno, la glicoproteína P toma el fármaco y lo regresa a la luz intestinal. Y con esto, el fármaco que logró pasar a la sangre ni siquiera sale de la sangre cuando ya está a nivel del lumen intestinal y puede llegar a mezclarse con el contenido hasta ser eliminado a través de las heces. O a lo mejor tiene la posibilidad de volver a ingresar, pero también tiene la posibilidad de volver a ser expulsado por esta glicoproteína. Esta glicoproteína tiene la función de protegernos de intoxicaciones por la acumulación de toxinas en sangre y después de estas que pasen al compartimento 2. Así que es muy importante y les digo, ahí está y debe de estar y no debemos de tocar a la glicoproteína P. Es muy bueno que existe, porque gracias a esto se evitan las intoxicaciones, porque las toxinas regresan al lumen intestinal y con esto pues ya son eliminadas. La glicoproteína P a nivel intestinal nos sirve mucho, pero también nos sirve mucho en sus otros sitios en los que se ubica. Por ejemplo, uno de los sitios que también nos interesa es la barrera hematoencefálica. Veámoslo de la misma forma. Digamos que esto extracelular es la sangre, es el torrente sanguíneo, y el fármaco atraviesa la membrana, la barrera hematoencefálica y logra llegar al sistema nervioso central. Lo normal es que la glicoproteína tome al fármaco y lo regrese al torrente sanguíneo. Entonces estamos pasando del compartimento 1 al 2 y esta glicoproteína genera un aumento en la velocidad de paso de este compartimento 2 a este compartimento 1, pensando a nivel sistema nervioso central y que esta es la barrera hematoencefálica. Lo normal es que todas las especies produzcan una cantidad propia de glicoproteína P y que esto favorezca el que se elimine el fármaco o se salga del sistema nervioso central. Y de esta forma se evita cualquier posible acumulación en el sistema nervioso central y cualquier posible efecto que éste pueda llevar, sobre todo en toxicidad. Y el fármaco o la toxina regresa a la sangre y de ahí puede llegar en algún momento a su sitio de eliminación. Entonces, si ven, es muy importante esta función de la glicoproteína P. Sin embargo, ¿alguna vez han escuchado hablar? Es más, les aseguro que desde que entraron a la carrera y desde casi su primer día,
Lo primero que les dijeron es que no deben administrar ivermectina a los colis. ¿Alguien les explicó por qué? ¿O saben a qué se refiere? ¿O por qué no deben hacer esto? Y de hecho, bueno, aquí preguntan, ¿es la proteína de la cual carecen los colis y por eso se les puede administrar la ivermectina? Exactamente. Los colis, y no solo los colis, también algunos otros pastores, tienen una alteración en el gen MDR1. Se los voy a escribir aquí en el chat. MDR1. Entonces, el gen MDR1 es Multidrug Resistance 1, porque son varios, pero el 1 se encarga de la síntesis o de la regulación de la síntesis de la glicoproteína P. Todos los animales, incluso hasta las bacterias, tienen una síntesis de glicoproteína P. Y eso es lo que les permite a las bacterias el resistir a ciertos fármacos. Pero bueno, todos producimos glicoproteína P. Sin embargo, los colis y los pastores, por esta alteración en el gen MDR1, no producen suficiente glicoproteína P. Y pasa lo que normalmente tendría que pasar con el caso de la ivermectina. La ivermectina en todas las especies, sin excepción, como es un fármaco bastante liposoluble, está en la sangre, de la sangre pasa al sistema nervioso central, en todos los casos lo hace. Pero en todos los que producimos correctamente la glicoproteína P, la ivermectina comienza a regresar al torrente sanguíneo. Pero en los colis y en los pastores no. En los colis y en los pastores, como no puede regresar con una mayor velocidad, comienza a acumularse en el sistema nervioso central y lleva a cabo su efecto terapéutico, que en realidad es tóxico para el coli, pero bueno, es lo que mata también a los parásitos. Es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, por estar teniendo una gran cantidad de glicoproteína P, de ivermectina aquí y no poder regresar, pues eso genera que se acumule. La ivermectina sí tiene una cinética de orden 1, pero la glicoproteína lo que va a hacer es forzar el regreso del fármaco del sistema nervioso central al compartimento 1 para que no genere los efectos adversos en el sistema nervioso central. No es de orden 0, es de orden 1, pero la glicoproteína P acelera el proceso. Eso es lo que sucede. Entonces, es por eso que los colis no deben ser o no se les debe administrar la ivermectina, porque en el colis sí se queda en el sistema nervioso central y no regresa. No sé si lo han escuchado, pero apenas bueno, yo ya lo había escuchado alguna vez, y dicen que es porque los colis son alérgicos a las ivermectinas. Y eso está completamente lejos de la realidad. Eso es falso. La respuesta de hipersensibilidad es muy distinta y esa tiene otro mecanismo de acción completamente diferente que ustedes verán en inmunología. Aquí no es por alergia y si alguien les dice que es alergia, no es alergia. La alergia es muy distinta y en la alergia hay inflamación. La intoxicación con por ivermectinas en colis no hay inflamación. Lo que ustedes van a ver es salivación, incoordinación, problemas musculares y muchas otras cosas más relacionadas con sistema nervioso central, pero no es inflamación. ¿Va? Y aquí viene una pregunta muy interesante que escriben en el chat y preguntan que si eso solo pasa con ivermectina. Y yo les pregunto lo mismo a ustedes. ¿Ustedes creen que esto solo pasa con la ivermectina o que pueda pasar con cualquier fármaco que llegue al sistema nervioso central? ¿Qué dicen? Yo creo que con cualquier fármaco. Con cualquiera, exactamente. Entonces, ¿por qué es tan famoso esto de la ivermectina? Bueno, porque la ivermectina es común, que se pueda adquirir fácilmente, que el propietario la administre a su perro, o en este caso colis, y que pues presente la intoxicación. Además, la ivermectina tiene un tiempo de estancia muy prolongado, puede durar hasta 30 días en el organismo, y de ahí que sea tan visible el que se presenten estos efectos adversos, aún en dosis bajas. Y por eso es que es tan fácil reconocerla en colis y de ahí que se hicieran los estudios y pues también esa
popularidad de ivermectina y colis. Pero ustedes que ya son médicos, bueno, son estudiantes de medicina veterinaria y van mucho más allá, ahora saben que cualquier fármaco que pase al sistema nervioso central tiene la capacidad de generar un daño por acumulación por deficiencia de glicoproteína P en los colis. Entonces, no lo dejen solo en ivermectina, todo lo que pase al sistema nervioso central puede generar los efectos adversos en los colis. En cualquier otra especie en sobredosis también, pero en los colis incluso a dosis terapéutica por esta acumulación, ¿va? Y ahorita les muestro una lista de algunos, pero no son todos. Aunque esta alteración del gen MDR1 es importante, no es el único caso por el cual puede haber una deficiencia en producción de glicoproteína P. ¿Qué otro factor no patológico pudiera generar una deficiencia en la síntesis de glicoproteína P? ¿Cuál creen ustedes? No patológico. Patológico hay muchas cosas, pero no patológico, ¿qué podría generar deficiencia de glicoproteína P? ¿Qué se les ocurre? Aquí dicen que la edad, ¿sí? Bueno, vamos a la edad. Sí, los animales, y no solo los animales, sino todos los individuos cuando son jóvenes, tienden a producir o a sintetizar menos glicoproteína P. En animales jóvenes es más posible la intoxicación, aun si estos no son colis o pastores. Entonces, gran parte de esta intoxicación es en estas edades jóvenes es por la deficiencia de glicoproteína P. Incluso no sé si han visto las mismas indicaciones de los productos que dice no administrar en animales menores a tal edad. Bueno, gran parte de eso es porque la toxicidad es más común y no solo es la glicoproteína P, son otras condiciones, pero sí tiene que ver mucho la deficiencia de glicoproteína P. Entonces, en animales jóvenes traten de administrar cosas que no pasen al sistema nervioso central y con eso reducen las posibilidades de intoxicación. No las quitan, pero sí las reducen lo suficiente para mantener la vida del paciente. Y otro que mencionan también es la mala alimentación. Finalmente necesitamos nutrientes y energía para poder tener la síntesis de la proteína y para mantener su actividad. Entonces, un paciente con deficiencias nutricionales va a tener una menor actividad de la glicoproteína P y también existe esa posibilidad de aumento de paso del fármaco al sistema nervioso central y que no regrese con una velocidad adecuada a la sangre. Entonces, esos son otros dos factores no patológicos que puedan modificar las condiciones de la actividad de la glicoproteína P. Por eso sean cuidadosos y en pacientes con desnutrición también manejen la desnutrición, no lo dejen aparte. Y en cuanto a la edad, ahí mejor eviten el uso porque esa no la pueden modificar. Entonces, ahí serían unas condiciones. Y les decía, la glicoproteína P, pues sí es muy importante porque todo fármaco que pase al sistema nervioso central puede llegar a generar efectos adversos. Y gracias a la glicoproteína P no pasa. Esta es una lista de algunos fármacos que también van a estar pasando al sistema nervioso central y que podrían llegar a generar efectos adversos en los colis, aparte de la ivermectina. Y preguntan, entonces, ¿la glicoproteína P solo se encuentra a nivel del sistema nervioso central? No. La glicoproteína P se encuentra a nivel intestinal, se encuentra en el sistema nervioso central, podemos encontrarla a nivel renal, también nos permite esta eliminación hacia los túbulos colectores y también la tenemos a nivel hepático, ya que nos permite pues, la eliminación de compuestos de los hepatocitos para que pasen a bilis o pasen al torrente sanguíneo, lo que sea necesario. Entonces, tenemos glicoproteína P en diferentes órganos. Curiosamente, y ahí fue donde la descubrieron, en tejidos ya con cáncer, en células con cáncer,
hay una gran producción de glicoproteína P. Hasta la fecha no se sabe por qué se produce tanta glicoproteína P, pero gracias a que en los tejidos o en las células con cáncer se produce mucha, fue que se logró descubrir. Y una vez que se descubrió por esta gran cantidad que había y se logró identificar, pues ya empezó a hacerse la identificación en el resto del organismo. Pero ese sería otro sitio con una gran cantidad de glicoproteína P. Pero imaginen, es tan grande que eso permitió su descubrimiento de una proteína que no se encuentra en todas las células, sino en algunos sitios en específico. Aquí dice que si las de orden cero serían más peligrosas para los colis, pues sí, pero en realidad aquí todo depende de qué tanto pasa el sistema nervioso central. No, miren, los antiinflamatorios, que ya les comenté, son los principales orden cero que nos preocupan. Sí se pueden usar en colis porque su paso al sistema nervioso central no es tan grande. El efecto sistema nervioso central, de hecho, es pequeño. Por eso es que incluso se ven limitados su paso a través de membranas, por eso es que son orden cero, por la limitante que tienen de paso a través de las membranas. Entonces, también su paso a nivel sistema nervioso central va a ser bajo en comparación con otros. La ivermectina esa pasa a todas partes, esa no tiene límites. De hecho, los que aquí serían más riesgosos en sí son los de orden 1, porque los de orden 1, recuerden que esos pasan las membranas de forma continua y sin ciertos límites. Y gracias a la glicoproteína P regresa con mayor velocidad a la sangre y se vacía, por así decirlo, el sistema nervioso central del fármaco. Entonces son más riesgosos los de orden 1. Los de orden 0 aquí no lo serían tanto. También les decía, esta solo es una lista de algunos de los fármacos que pueden llegar al sistema nervioso central y en algún momento generarnos toxicidad en los colis. Pero solo son algunos, ¿eh? Vamos a ver después muchos más. Por ejemplo, aquí está la levofloxacina, que esta es una quinolona, pero esta ni se usa en veterinaria, la que se usa es la Enro. La Enro sí puede intoxicar colis. Entonces, luego veremos más. No, miren, ya tienen la presentación, no es necesario que lo copien. Si lo copian, tampoco hay problema, pero no es necesario que lo memoricen en este momento, porque después, conforme vayamos avanzando, veremos qué familias de fármacos sí llegan al sistema nervioso central y cuáles no, y les será más fácil recordarlo. Entonces, solamente tengan en cuenta que todo lo que llega al sistema nervioso central puede afectar al coli. La ivermectina solo es uno, pero si ven, estos solo son algunos ejemplos, y aún así faltan muchos más. Muchos. Esto era porque es lo único que cabía en la diapositiva y solo eran algunos ejemplos. Pero eso luego lo vemos. Entonces, les decía que para que el fármaco pueda atravesar membranas, pues requiere de diferentes condiciones y sobre todo, pues que se presenten los mecanismos de transporte necesarios. Tenemos estos transportes pasivos y activos y veíamos que la difusión simple o esta difusión pasiva, que también se le conoce, pues es la más sencilla y la que la mayoría de los fármacos presenta. Sin embargo, no es la única. También puede ser por ósmosis, difusión facilitada o incluso por transporte activo. Incluso hay fármacos que requieren de canales o pasar a través de canales y aún así hay tantos canales que nunca se van a saturar. Por eso es que no todos los fármacos que usan canales son fármacos de orden cero, pero sí la mayoría de los que lo necesitan son orden cero. Entonces, es ahí donde viene esta condición. Si nos vamos a este transporte de moléculas, pues recordando estos mecanismos de transporte que ustedes ya han visto, pues está nuestra difusión simple, necesita ser muy liposoluble para hacer esto. En el caso de la difusión facilitada, solo hay un ejemplo común, que es el pentobarbital. El pentobarbital, para poder llegar al sistema nervioso central desde la sangre, necesita unirse a una molécula de glucosa. Entonces, ya que se une a la molécula de glucosa, puede llegar al otro lado. En el caso del pentobarbital, actualmente solo se recomienda para la eutanasia. Todavía se puede usar para anestesia, pero casi siempre es para eutanasia. ¿Algunos de ustedes alguna vez han estado presentes en una eutanasia o han realizado una eutanasia con pentobarbital?
Si es que ha sido así, ¿cuánto tiempo más o menos tardó en llevarse a cabo el efecto? Desde que lo aplicaron hasta que se presentó el paro respiratorio o el paro cardíaco o la muerte del animal. Más o menos cuánto. Cada quien tiene su experiencia, ¿eh? No crean que hay un tiempo determinado. Entonces, los que hayan estado, como cuánto le tardó. Bueno, aquí hay un comentario, dice que casi luego, entonces en tu caso fue bastante rápido, fue, fue un buen resultado. Hay otros casos en los que puede llegar a tardar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos o un poco más. ¿A qué se debe toda esta variación en el resultado si se administra la misma dosis? Pues se debe a la cantidad de glucosa que pueda tener el individuo en la sangre. Si el individuo tiene más glucosa o menos glucosa, entonces ahí está la diferencia para que el pentobarbital pueda pasar al otro lado. De hecho, hay algunas recomendaciones que si dicen que si tu paciente ya es tipo glucémico y pues has decidido la eutanasia, puedes combinar el pentobarbital con solución glucosada y con eso aumentas la cantidad de glucosa en sangre para acelerar el proceso. De paso al sistema nervioso central, deprimirlo y que se lleve a cabo la muerte del animal. Y bueno, a eso se debe. Y si no quieren matar animales con pentobarbital, no usen soluciones glucosadas, está prohibido. En el caso de otros fármacos, pues pasan por canales, transporte activo, luego veremos eso ya más específico, pero si ven todo lo que ustedes veían en biología celular, pues es lo que van a utilizar los fármacos para pasar. En el caso de la pinocitosis, hay muy pocos fármacos que la requieran, de hecho solo hay uno relevante y más que para el efecto es para la toxicidad. Los aminoglucósidos lo que hacen es que se unen a la membrana de las células renales y comienza a formarse una vesícula. Pero esta vesícula comprime organelos, daña la mitocondria y entonces se pierde la producción energética y la célula muere. Así que va más por la toxicidad que para la eficacia. Pero después, cuando estemos en aminoglucósidos, lo veremos un poco más a detalle. Entonces, como lo que más nos sirve es la difusión pasiva y lo que más necesitamos es la liposolubilidad para que se presente la difusión pasiva, entonces necesitamos asegurar que el fármaco mantenga su liposolubilidad. No lo van a hacer más liposoluble, un fármaco ya es como es. Lo que sí es que lo podemos hacer menos liposoluble y eso es lo que debemos evitar. Si hay quienes dicen que si tú combinas tu inyectable con DMSO o domoso, como este es más liposoluble, puedes favorecer su absorción. Y esto no lo hagan, porque no todos los fármacos son solubles en domoso. Recuerden que las solubilidades son distintas. Tenemos unos más liposolubles y unos más hidrosolubles. Entonces sería como mezclar agua con aceite. Eso no lo va a hacer mejor. Hay algunos que sí son liposolubles y con el domoso funcionan bien, y hay otros que son hidrosolubles o solubles en alcoholes y con el domoso se van a cristalizar, se van a sedimentar o se va a dañar el producto. Entonces, no hagan eso. Y además, no vale la pena que se absorba más. Ya está determinado cuánto se va a absorber y que con esa dosis lo que se absorba será suficiente. Así que no busquen más absorción. Mejor busquen evitar que esa absorción se reduzca. Y una de las, algo que tenemos que conocer bien es lo que es el pH y el pKa. El pH, ustedes ya lo conocen, ya dominan bien todo eso de este antilogaritmo, pero en el caso del pKa, ¿qué es el pKa? Bueno, el pKa es el grado de disociación de un ácido o una base. ¿Y qué es esto o a qué se refiere? Bueno, esto es el pH en el cual el 50% del fármaco es ionizado. ¿A qué se refiere con todo esto? Todos los fármacos, sin excepción, o son ácidos o son bases. Entonces, si ustedes toman un fármaco y lo depositan en un medio, cualquier medio, el pH que tenga este medio en el que se ionice
el 50% del fármaco, ese es su pKa. No sé si me explico o quedan dudas con el pKa. Sí, mira, tomas un fármaco, cualquiera, y ese fármaco lo depositas en un medio. El pH de ese medio con el cual se ionice el 50% del fármaco, ese pH que se registre es el pKa, es el pH con el cual el fármaco se ioniza un 50%. Pero miren, para que quede más claro qué es ionizar, ¿alguien sabe qué es la ionización? Cargarse eléctricamente. Digamos que sí tiene que ver con las cargas, pero más bien sería una modificación en su carga eléctrica. Pero sí, esa sería nuestra ionización. Entonces, ¿qué sucede? Todos los fármacos tienen una carga eléctrica. Todos los fármacos tienen un pH. Ese pH, pues ya saben que depende de la molécula y de sus características de la molécula. Entonces, cuando un fármaco se ioniza y se tiene esta modificación en la carga, pierde sus condiciones originales. En este caso, nosotros queremos que el fármaco mantenga su liposolubilidad. ¿Va? Queremos que sea liposoluble el fármaco porque cada uno ya tiene su liposolubilidad propia. Pero cuando lo depositamos en un pH y en ese pH se ioniza el 50%, significa que ese ionizado modificó su carga y por lo tanto ya no es liposoluble, ahora es hidrosoluble. Entonces la molécula hidrosoluble ya no puede atravesar membranas tal como lo haría una molécula liposoluble. Los fármacos se pueden ionizar en diferentes pHs, pero el pH en el que se ioniza el 50%, esa mitad, ese es el pKa. No sé si me explique más con todo esto qué es el pKa y por qué es tan importante evitar la ionización. Y miren, si no, pasemos a dibujitos. Aquí está. ¿Qué hace que un pH sea ácido o que un pH sea alcalino? Si tenemos, o más bien, mientras mayor cantidad de hidrógenos libres o de estos iones hidrógeno libres tengamos en el medio, mayor será la acidez del medio. Mientras mayor cantidad de iones OH o de estos OH tengamos en el medio, más alcalino será. Esta escala se basa en una neutralidad 7, en un pH 7, y esta neutralidad es cuando tenemos un equilibrio y tenemos la misma cantidad de iones OH y de iones hidrógeno. Y si juntamos esta molécula, que sería cuando tenemos ese equilibrio, pues serían 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, que representa a la molécula del agua. Por eso es que el agua se considera es neutra. Claro, vamos a tener variaciones, a veces el agua puede tener un poco más de OH libre o un poco más de hidrógenos libres, pero en general el agua es neutra. ¿Va? De ahí viene esta escala, este 7.0 es cuando tenemos este equilibrio. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden que estos hidrógenos tienen cargas positivas. No se los puse, pero lleva un más. Y estos OH tiene una carga negativa. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes tienen un medio ácido, supongamos el estómago, vamos a tener una mayor cantidad de hidrógenos libres. Si ustedes en el estómago depositan un fármaco ácido, entonces este fármaco ácido que también tiene una mayor, bueno, tiene una carga positiva, no va a estar modificando su carga original, va a mantener su liposolubilidad y entonces puede llegar al otro lado atravesando la membrana. Por otro lado, ¿qué pasa si nosotros administramos un fármaco alcalino en un medio ácido?
Bueno, este fármaco alcalino tiene una carga negativa, sí va a haber una modificación con la aceptación del ion hidrógeno libre y entonces pierde su liposolubilidad y ahora es hidrosoluble. Y como es hidrosoluble, ya no atraviesa la membrana. Por lo tanto, lo ionizado es hidrosoluble y ya no atraviesa. Lo no ionizado mantiene su carga original, sus características originales, sigue siendo liposoluble y pasa al otro lado. Y lo mismo sucedería en el caso de un medio alcalino. Un medio alcalino, si depositamos un fármaco alcalino, no ambos tienen cargas negativas, no hay modificación, mantiene liposolubilidad, pasa al otro lado. Fármaco ácido, carga positiva, hay modificación de cargas con el OH presente, ya es hidrosoluble y por lo tanto no logra llegar al otro lado. No sé si me explique con esta parte de la ionización, porque véanlo así. Generalmente, fármaco depositado en un pH contrario tiene mayor ionización. Por eso es que veíamos que en el caso de los fármacos alcalinos deben de tener una capa entérica para que la capa entérica evite el contacto con estos iones hidrógeno libres y una vez en el duodeno, pues ya que la acidez es menor, que hay menor cantidad de iones hidrógeno libres, pues pueda ser liberado y absorbido. Mantenga esta liposolubilidad. De ahí que vienen estas condiciones. Yo ya también les había comentado que no deben de tomar medicamentos con café, medicamentos con refresco, medicamentos con leche. Y precisamente es por esto, porque si ustedes lo toman, van a modificar el medio y van a modificar las características del fármaco y van a estar ionizando una gran cantidad de principio activo. Bueno, más otras condiciones extra, pero por eso es que debe ser con agua, porque el agua es la que tiene menor, pues más neutralidad, por así decirlo. Sí, levantaron la mano. Ah, sí, una pregunta, doctor. Entonces, si cuando se vuelve hidrosoluble por esa ionización, ya tiene menos eficacia, sí, para pasar, o llega a pasar una parte, pero ya no la que se buscaba del fármaco. Uh-huh. Mira, para que, digamos, el fármaco pueda ser eficaz, primero tiene que llegar a la sangre y de la sangre llegar hasta su sitio de acción. Entonces, todo lo que no pase, digamos que esto fuera el estómago y todo lo que se queda aquí, como ya no logra atravesar la membrana, pues no llega a lograr, no llega a la sangre y de la sangre a su sitio de acción. ¿Qué es lo que le va a pasar a este fármaco de aquí? Bueno, en algún momento se irá con el vaciamiento gástrico y del vaciamiento gástrico continuará su camino hasta ser eliminado a través de las heces, inactivo y ionizado. Entonces, este fármaco ya no sirve, ya perdió su función. Hay algunos momentos en el que a lo mejor pasando al yeyuno, en el que ya hay más iones OH porque es una zona alcalina, puede que se libere un poco de estos de este hidrógeno que modificó la estructura y de ahí tal vez algo se absorba, pero es muy poquito y realmente ya no cuenta para el total. ¿Sí? ¿Levantaron la mano? Ok, gracias. De nada. Sí, yo, profe. Entonces, ¿no es recomendable tomar los medicamentos con los alimentos? En el caso de los alimentos, sí se podría, dependiendo del fármaco, porque también la ionización varía dependiendo de cada uno de los fármacos y el pH original que tenga. Entonces, hay fármacos que sí se recomiendan con los alimentos y hay fármacos que no se recomiendan con los alimentos porque parte tiene que ver con esta ionización y para evitar que esta suceda en una cantidad importante. Entonces, hay fármacos que sí se puede y hay fármacos que no se puede. Conforme avancemos, veremos cuáles sí y cuáles no, pero esto también tiene que ver. Y, por ejemplo, cuando ustedes mezclan su medicamento, a lo mejor no en humanos no es común, pero en animales, ¿qué pasa cuando ustedes mezclan con su agua o su medicamento con aguas alcalinas? O pues ahí puede que también ionicen. La mayoría de los fármacos, una gran cantidad, son ácidos, muy pocos son alcalinos.
Entonces, la mayoría son ácidos y sí tienden a soportar bien el pH del estómago, pero la mayoría que son, o bueno, los pocos que son alcalinos, esos no son, no tienen muy buena absorción o no tienen muy buena supervivencia en el estómago, precisamente por esta ionización. Y ahí, bueno, ya veremos de forma específica cuál es cuál, pero para que vean que desde afuera, bueno, antes de absorberse, ya podemos estar modificando la posibilidad de absorción del fármaco por esta ionización. Aquí también preguntan que si toda el agua es neutra o solo la destilada. La destilada es neutra, porque ya cuando empieza a tener minerales, esos mismos minerales modifican las cargas. Por ejemplo, las sales cuando hay sales de calcio o hay ciertas sales de calcio, esas aguas tienden a ser alcalinas y ya en esa alcalinidad, pues hay una modificación en las cargas del fármaco. Entonces, por eso, de hecho, les decía que la mayoría de los fármacos son ácidos, no todos, pero sí la mayoría. Y hay algunos estudios en los que se han combinado fármacos con aguas alcalinas y sobre todo estas aguas duras, y se ha visto cómo reduce drásticamente su biodisponibilidad por el contacto con estas aguas con estas características. Entonces, desafortunadamente, no toda el agua que vamos a usar es destilada. El agua que viene en las ampolletas con su penicilina, esa es agua destilada, esa no tiene nada de especial. Pero cuando les dicen esto de que ustedes mezclen su penicilina, bueno, su amoxicilina con agua para que puedan tomar su suspensión, háganlo con agua de garrafón, no con agua hervida, porque a veces el agua hervida viene de la llave. Y recuerden que el agua de la llave, pues sí tiene muchos solutos, pensando en minerales. En cambio, el agua de garrafón, y sí digo garrafón específicamente, pasa por un proceso de filtrado que reduce en gran medida la cantidad de minerales presentes. Entonces, mejor el agua de garrafón y no el agua hervida que viene de la llave. Entonces, eso sí modificaría. Y también preguntan, ¿la ionización altera las características del fármaco sobre liposolubilidad? Sí. Fármaco ionizado es fármaco hidrosoluble. Y recuerden que para que pase membranas debe ser liposoluble y el fármaco no ionizado sí es liposoluble. ¿Ah? Entonces, bueno, esas serían las características de esta ionización. Más adelante seguiremos comentándola, pero más de la forma aplicada que ya su origen. Bueno, hasta aquí lo dejaríamos por el día de hoy. Para la siguiente clase, vamos a hacer algunas ecuaciones para que, porque como les digo, todo esto no son más que algunos pues modelos matemáticos, y en cuanto a la ionización también tenemos modelos matemáticos. Son bastante simples, son muy sencillos, pero sí necesitan su calculadora científica. Entonces busquen su calculadora científica, tenganla lista para la siguiente clase. Y como ya vi que ya es tarde, entonces hasta aquí lo dejaríamos y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.